Emigró hace unos meses a Israel, pero siempre estuvo muy vinculado con Israel. Es verdad que no hay épocas aburridas en Israel, pero le tocó una particularmente compleja, sobre todo lo que hace a la realidad interna. Está permanentemente actualizándonos en este mundo online de todo lo que es noticia. Es el director de Comunidades Plus, hombre que pasó por estos micrófonos hace muchos años, y me refiero al profesor Natalio Steiner. Está en Israel. Natalio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien, siguiendo con atención, obviamente, preocupación, las enormes manifestaciones, los altercados con la policía y todas las declaraciones. No sé cómo está hoy el día, vamos a empezar por ahí, sé que muy caluroso. Esto es lo primero que es noticia. Sí, sí, seguimos con una ola de calor realmente muy intensa que ya perdura hace casi 14, 15 días, baja un poquito a la noche, pero realmente sigue siendo muy, muy agobiante. Por las tardes es realmente especialmente agobiante esta ola de calor que, bueno, viene de Europa también y afecta a gran parte del país, por no decir casi a todo el país, ¿eh? Y también altera el humor social ya bastante alterado, como imaginarás. Sí, la gente, Natalio, obviamente, entre todo esto ha salido a las calles, no porque el clima sea muy propicio, pero también, algunos incluso recibiendo chorros de agua y en unas situaciones más. ¿Qué nos dirías de cómo está el ambiente hoy, el día después, si se puede plantear, si es que hay un día después? Bueno, en líneas generales, digamos, socialmente hablando, lo que uno puede ver es una sensación casi opresiva de cierta depresión social. La sensación como que en Israel algo ha cambiado muy fuertemente, hay un antes y un después. La sensación general que existía hasta ayer era que hasta inclusive, hasta último minuto, hasta último momento, la Knesset se iba a poder llegar a morigerar este proyecto de reforma de esta primera ley inicial aprobada de alguna u otra forma. Inclusive, Miguel, si algunos oyentes o en tu caso particular han podido ver los rostros del ministro Gallant, del ministro Yair Levin, y de Netanyahu en el medio, muy preocupados los tres rostros en el medio hablando en la Knesset. Y claramente uno puede, sin entender el lenguaje de sordos, pero puede claramente ver que Gallant le dice en algún momento a Yair Levin, el ministro de Justicia, el arquitecto de estas leyes, tenla en Mashew, dales algo, o sea, dando a entender, flexibilizar en algo. No podemos sacar una ley en esta forma tan dura, tan estricta, tan compleja, impuesta de esta forma, por más que la gente busque, o alguna gente, o gran parte de la población de Israel realmente quiera la reforma, y realmente pienso que sí, que mucha gente quiere y la necesita, el Estado también, pero no es este el camino correcto, no, Ujú. no es el camino correcto, y esta es la impresión generalizada, inclusive mucha gente muy vinculada a la derecha, Ujú. muy vinculada históricamente a la derecha. Personas como Benny Begin, el hijo de Begin y su nieto participaron en marchas de protesta, de manifestación. Nadie puede decir de ellos que son izquierdistas de ninguna manera. El nieto de Abraham Stern, el líder histórico del Lehi, de esa agrupación tan dura que luchó contra los británicos, e inclusive tuvo grandes diferencias en el Israel preestatal también, y que fuera Ujú. asesinado por los británicos, el nieto también salió a decir que esta no es la forma de sacar una ley y que no entienden o desconocen la forma en que Netanyahu está actuando Ujú. de esta manera, probablemente, seguramente, atado muy fuertemente a una coalición muy, muy extrema en algunos lazos y que no le permite, bueno, tomar un poco de distancia y ver las cosas un poco más con mayor precisión o con un enfoque un poco más, más centrista. Ujú. Natalio, ¿cómo reaccionaron los mercados hoy? Ayer las primeras reacciones fueron, bueno, que el shekel se debilitaba y que caían las bolsas, no sé qué sabes de hoy. No, de la bolsa no tengo idea, Miguel, no he leído todavía datos, no tengo datos respecto al tema. El tema del shekel está nuevamente en proceso de estabilización, es como que la sociedad está tratando de digerir este tipo de cuestiones. Hoy en día, ya lo habrás visto, en los cinco diarios principales del país salieron cinco avisos iguales, perdón,
la tapa en negro, pagados por la gente del mundo del high-tech, de la alta tecnología, que es la que realmente puede sufrir mucho más, o piensan o creen que pueden sufrir un shock muy grande esto, Ujú. y salieron financiando avisos en contra de lo que pasó básicamente el día de ayer. Pero la pregunta que realmente se hacen todos es cómo esto va a seguir, cuál es la ley que sigue y si se va a seguir con este derrotero de aprobar 64-0 o realmente negociar y obtener algún tipo de, digamos, dar algún tipo de concesión para futuras leyes importantes. No nos olvidemos que la ley que viene es otra ley importante en cuanto a ley fundamental de Israel, que es la de la conformación de los jueces de la nación, Ujú, ¿no? ujú. Y después viene ni más ni menos otro de los pesos pesados de las leyes israelíes, lo que en hebreo llama Hoka Gius, la ley del reclutamiento militar, que siempre ha sido un tema muy polémico en Israel Ujú. por todo el tema de la ortodoxia, quién va, quién no va, desde qué edad, hasta qué edad sí, qué edad no, quién se exceptúa, quién no se exceptúa. Bueno, es muy difícil manejar con malestar social temas de tan elevada Ujú. sensibilidad sin que se perciba que puede haber un daño social elevado respecto a estos temas, Miguel, y esa es la sensación un poco existente. Acá hoy por hoy se está hablando también de que hasta último momento el jefe de la Histadrut, de la Central Obrera, los trabajadores, negoció ayer con Netanyahu, con Yair Levin, hasta último instante algún tipo de acuerdo y con la otra parte, también con la parte opositora. Y lo que dijo y que sacudió un poco la atención de todos fue que de ambos lados, tanto de opositores como de reformistas, encontró férrea oposición para cualquier mínimo cambio. Ujú. O sea, la pregunta es si hay algún espíritu de conciliación, cómo esto va a seguir. El único líder que se perfila como que tiene alguna intencionalidad de poder seguir manifestando algún tipo de negociación es Benny Gantz. Los demás líderes, todos se marcan una posición de endurecimiento bastante mayor. Y lo que también se piensa es que, bueno, las manifestaciones que ayer hemos visto en distintos medios de comunicación y que desbordaron al poder policial o inclusive la actitud muy dura de la policía en algunas de las manifestaciones también, que son muy visibles, bueno, da la impresión de que las manifestaciones se han ido de control de mano de aquellos sectores que inicialmente las empezaron a llevar a cabo y que hoy son los sectores más extremos los que manejan tanto de un lado como del otro, ¿eh? Ujú. Porque en las manifestaciones de derecha también que hubo el domingo, que fue realmente gigantesca en Tel Aviv, fue tremenda, también la impresión que daba era que estaba movilizada por los sectores de líneas más duras, es decir, Israel va hacia sensaciones de tensión y de poca flexibilidad en el diálogo, y eso no es bueno, no es bueno de ninguna manera, y esperemos que se pueda encontrar realmente algún camino de diálogo como corresponde. Natalio, tengo un par de preguntas más que tienen que ver con temas de seguridad y de las últimas horas e incluso algo que pasó ayer que quisiera que comentes. Te pido si es posible 2 minutos, vamos al panorama de noticias de la hora 9 y luego seguimos unos minutitos más. ¿Es posible? ¿Cómo no? Acá Vamos estoy. al panorama de noticias. Y volvemos a Israel. Ha tenido la gentileza de esperarnos con el panorama de noticias el profesor Natalio Steiner, hombre que vive hace ya unos meses en Israel, director de Comunidades Plus y que sí está muy en la noticia permanente. Natalio, después, antes del panorama, me quedé con un par de preguntas. Una que tiene que ver con un episodio que ayer vimos realmente espantoso, un auto atropellando manifestantes. Sé que fue detenido el conductor. ¿Qué nos puedes contar sobre ese hecho puntual? Bueno, mira, justamente yo ayer estaba en Kfar Saba, que es donde sucedió este hecho, y en el marco de los distintos cortes que hubo, muchos de ellos bastante espontáneos o organizados después de de la votación en la Knesset, en Kfar Saba hubo efectivamente un corte. Y justamente me llamó la atención porque yo terminé de dar una conferencia, salí, busqué tomar el colectivo, estaban arreglando la avenida Weizmann. Quien conoce Ocarzaba sabe que es la más importante, aunque es una avenida que en Buenos Aires diríamos que parece de segunda categoría, ¿verdad? Y sentimos rápidamente detrás el ulular de sirenas de ambulancias.
pensamos naturalmente de que algo había pasado, de que algo estaba relacionado efectivamente con las manifestaciones, porque era el tema del día. Más adelante pasamos un poco por el lugar de los hechos y efectivamente ya se había confirmado el hecho de que un auto que había sido agredido, un automovilista cuyo automóvil había sido agredido por los manifestantes que estaban cortando ahí la ruta, el corte en uno de los tantos lugares, bueno, había tomado la intempestiva y alocada resolución de acelerar y atropellar a 13 manifestantes. Dos de ellos están en estado leve, están mejor, y el tercero está todavía en estado reservado. Mm. La persona en cuestión está detenida, es lo único que puedo decirte hasta ahora respecto a su estado frente a la justicia. La policía lo detuvo en pocas horas más tarde. ¿Se sabe de quién se Pero trata? ¿Es un israelí, un judío israelí? Entendí que es sí, sí, es un un judío. chico joven, ¿no? Hasta el momento, por los datos que se conocen, no se trata de un hecho terrorista, no se trataría de un hecho terrorista, sino que se trataría de una reacción intempestiva de alguien que quedó realmente bloqueado y Sí, pero más que, allá de bueno, en el todo, impulso por salir o lo que completamente, fuere, eh, completamente loco. desbordado, desbordado. Sí, sí, Miguel, sí. acá hay que entender también que en condiciones de normalidad, Miguel, aquí se maneja mal y no solamente se maneja mal, sino que se maneja nervioso. La gente tiene la mano en el volante y la otra mano en el claxon, en la bocina. Basta que te detengas un instante por alguna circunstancia Ujú. determinada, imprevista, lo que fuere, y ya tenés atrás a alguien que está tocando bocina en forma alocada. Sí, Es pero decir, hay un nivel de en nerviosidad en el este manejo. caso puntual, para aquellos que no vieron la imagen, es absolutamente criminal lo hecho por ese Sí, conductor que decidió abrirse paso y atropellar a los que estuvieran delante. Una cosa sí, sí, realmente sí. que puede ser catalogada, más allá de quién lo haya hecho, como un ataque terrorista, un ataque asesino, realmente algo terrible. Vimos también altercados, Natalio, con la policía, algunos más fuertes, algunos menos. Hay policías heridos, hay también ciudadanos manifestantes que han sido detenidos y heridos. ¿Qué nos podrías decir de esa confrontación? Hay mucha crítica hacia la policía. Hay mucha crítica hacia la policía, especialmente en Tel Aviv y en Jerusalén, respecto a la dureza con que se ha reprimido en las manifestaciones. La manifestación que estaba frente a la Knesset en el momento en que se estaba votando, ya se había votado y se conocía el resultado, a mí me hizo recordar, a los que tenemos ciertos años, me hizo recordar lo que había pasado en la época de la Inatkut, o sea, de la salida de la Franja de Gaza, donde la policía levantaba a los manifestantes y los llevaba de un lado para el otro. Cuatro policías levantaban a los manifestantes y los trasladaban de un lado para el otro. Ayer algo de esto se vio, pero también se vieron manifestaciones más fuertes, Ujú. mucho más fuertes respecto al uso de esos camiones, no sé cómo los llamaríamos, que arrojan Hidrantes, agua. los Sí, hidrantes. sí, esos camiones hidrantes, efectivamente, que si bien uno puede decir, bueno, hace mucho calor, no viene mal que uno lo mojen un poco o lo que fuera, pero hay que tener cuidado porque se trata de un cañón hídrico. Y si ese cañón hídrico golpea muy mal en la zona cervical del cuello o la cara, puede generar graves daños, graves Ujú, problemas ujú. en las personas que resulten golpeadas por ese chorro. Al golpear el cuerpo, bueno, golpea el cuerpo, corre a la persona, la aleja, esto es el fenómeno natural. Rara vez se han usado acá este tipo de camiones hidrantes, en las últimas manifestaciones han estado presentes, ha habido críticas al uso de ellos también, pero especialmente lo que se vio es dureza policial en el mano a mano, ¿no? En el mano, si Ujú. bien la policía en general no se le veía armada, ni con revólveres, ni con armas largas, sí con bastones, pero había mucho golpe, mucho puñetazo, mucho empujón, mucho maltrato, también en un marco que, vuelvo a insistir, no justifico, pero quiero que se entienda. Tenemos una multitud abigarrada de gente que está protestando, gritando, ¿sí? En momentos de muchísimo calor, y tenemos policías que ya vienen trabajando intensamente de muchos días atrás
con una carga horaria frente a multitudes permanentes que le hacen frente, que en no pocos casos los escupen, empujan también. Sí, no me estoy poniendo a defender únicamente a la policía ni hablar de agresividad de los manifestantes, hubo de un lado y del otro, pero a la policía se le notó extremadamente agresiva en algunos casos que están puntualmente denunciados ya. Algunos de ellos, y vamos a ver cómo la justicia realmente va a operar en los mismos, ¿no? Bien. Lo último que tendría que decirte, si hay un minuto nada más, es que se está pensando, no está claro esto aún todavía, en la posibilidad de algún tipo de huelga general, de lanzamiento, la Histadrut, de la Central de Trabajadores, de hacer una movilización o parcial o general de los trabajadores respecto o para repudiar esta resolución que, guste o no guste, es democrática del Congreso israelí, aunque sea dispar en la conformación de la votación, para repudiar o no estar de acuerdo con esta resolución tomada y por el camino especialmente en que se va a seguir de acá adelante, porque la hora es, ¿qué pasa de aquí en más? ¿Cómo se sigue? ¿Va a ser el gobierno una aplanadora que va a pasar las leyes y va esta reforma a propio criterio o va a haber un marco de consenso? Bueno, acá hay mucho descrédito respecto a ese tema y el gobierno deberá hacer mucho mérito para poder volver a ganarse, si es que puede ganarse, digamos, la confianza de los sectores en negociación. Ujú. La última, excepto que quieras agregar, siempre en ese marco, también los temas de seguridad que no paran. Digo, por un lado No. veíamos movimientos en la frontera norte de Israel con el Líbano, de miembros de Hezbollah, las declaraciones de Hassan Nasrallah respecto justamente de la situación interna que está mirando en Israel, esto agregando lo que todos ya saben, la cantidad de reservistas que dijeron que no se enrolarían, es una declaración, hay que ver en los momentos concretos de necesidad si alguno no lo va a hacer, pero además también el terrorismo palestino, que de hecho hoy también tuvo un enfrentamiento con tres palestinos eliminados en un intento de ataque terrorista. Sí, en realidad quisiera comentarte lo siguiente respecto a Nasrallah. Nasrallah es el líder de Hezbollah ya hace muchos años y ya desde hace algún tiempo el Hezbollah está tomando una actitud de hacer provocaciones en la frontera norte de Israel como para agitar un poco el avispero y movilizar e intranquilizar el norte de Israel. Hay diversas proyecciones acerca de lo que Hezbollah puede querer. Nadie piensa aquí, por lo menos en los servicios militares de inteligencia y de seguridad, de que Hezbollah quiera salir a una guerra abierta contra el Estado de Israel. No es eso lo que se está planteando como amenaza, aunque naturalmente eso también depende del patrón de Hezbollah, que es Irán, que es el que financia y el que apoya a esta organización. Pero lo que se cree es que en un eventual o posible conflicto entre Hezbollah e Israel, la amenaza mayor de Hezbollah ya no sería la amenaza misilística, sino la posibilidad de generar algún tipo de irrupción en la frontera de Israel a través de algunos pequeños carros blindados que ellos tienen y conquistar una pequeña porción de territorio israelí, tomar cautivos o tomar rehenes y entrar a negociar. En función de eso, lo que ellos consideran que debe ser rectificada la frontera norte de Israel. Bueno, esta es una hipótesis de trabajo que hay y esto tiene que ver también cómo Israel está reforzando las fronteras ya desde hace bastante tiempo para evitar este posible o esta posible acción provocativa de Hezbollah de irrumpir en los moshavim, en las aldeas que están cercanas. Hoy a la mañana, por ejemplo, se vio así, directamente del otro lado de la alambrada israelí, a una patrulla de 5 o 6 miembros de Hezbollah con su uniforme, podríamos llegar a decir, a metros, prácticamente a metros de uno de los moshavim de la zona. Así que esto nos está demostrando un indicio de provocación que antes la organización no tenía en forma tan abierta y tan taxativa. Y esto está siendo muy analizado por las fuerzas israelíes. Respecto al tema de reservistas, permitime que te diga lo siguiente. Si bien es cierto de que hay muchas protestas de reserva y hay gente de la reserva que está llamando a sus comandantes diciéndole que no van a acceder o no van a ir o en protesta por lo que está pasando no van a ir, no van a ir al servicio de reserva, hay que destacar que la reserva se califica acá en Israel en dos tipos. La reserva obligatoria
y la reserva voluntaria. Es decir, tenemos el ejército regular, el ejército de carrera, que está obligado en cualquier circunstancia, en cualquier gobierno, a actuar, 100%. A eso hay que sumarle la reserva, que puede ser convocada ante situaciones de emergencia. Y tenemos un segundo tipo de reserva, que es ahí donde se registra la mayor parte de disidentes, que es la llamada reserva de voluntarios, es decir, de gente que ya ha cumplido y ha pasado los años de edad necesarios de la reserva, pero igual, por su enorme experiencia militar, por sus conocimientos, por su valía, por su importancia, o son convocados o se ofrecen ellos mismos para ir al frente y acompañar a los soldados u otros reservistas. Es ahí donde ahora se está registrando el nudo gordiano del problema y se le han llevado a Netanyahu y al ministro Galán números bastante preocupantes de gente que estaría dispuesta a no servir más como voluntaria, por así decirlo, en servicios de reserva. Por otro lado, también se ha conocido que hay más de 60.000 reservistas que han dicho que sí o sí, ante cualquier circunstancia, van a estar apoyando a Israel, cualquiera sea el gobierno que esté presente. Es decir, tenemos que tener en cuenta nosotros que es muy diferente el ejército israelí en su estructura y composición a los ejércitos que conocemos de Latinoamérica, donde una brigada se levanta contra otra, donde hay un golpe militar, donde pasa lo que puede suceder o el que ya hemos conocido. No funciona así en Israel esto. Hay quienes sí consideran que puede haber una asonada militar, pero no está en el espíritu del israelí común llevar a cabo esta cuestión. Y respecto a este último tema que planteaste, efectivamente, el día de hoy, 3 terroristas palestinos muy armados, con 3 ametralladoras de calibre bastante elevado, dispararon contra una posición militar en el monte Gerizim, en la zona de Shombronim, pero a Dios gracias fueron felizmente y rápidamente neutralizados. Este fue el incidente armado del día de hoy, lo cual nos llamaba la atención que en los últimos tiempos hubiera también pocos incidentes en ese sentido. Ojalá no haya ninguno, por supuesto, desde ya, pero es como que hasta los propios palestinos se habían aquietado para ver un poco cómo evolucionaba esta lucha interna en Israel, ¿no? Hasta dónde iba a llegar Israel en esta guerra interna entre la derecha y la izquierda, como le quieren llamar, o entre reformistas y no reformistas, y un poco el mundo estaba así a la expectativa. También inclusive Nasrallah llegó a decir que Israel sufrió ayer el día más negro de su historia. Así dijo. Y que realmente esto significaba ir por buen camino, porque esto indicaba un debilitamiento del Estado de Israel, y terminó diciendo Inshallah, ¿no? O sea, Dios así lo quiera, como que el enemigo sionista se termine de autodestruir. Esperemos no darle el gusto a Nasrallah, por supuesto, y que aquí Israel pueda volver a un consenso de difícil construcción, pero de imprescindible necesidad de que se vuelva a consensuar este tipo de situaciones. Nos quedamos con esto último, Natalio, el agradecimiento por esta crónica y esperemos mejores noticias de Israel y que vuelva la calma, el diálogo que hoy parece tan difícil. Un gran abrazo. Gracias, Miguel, que estén todos ustedes muy bien en Buenos Aires. El profesor Natalio Steiner nos daba hoy el panorama actualizado de la información de Israel, el comentario de alguna manera del día después, aunque esto continúa.